Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Les quiero preguntar, ¿qué marcas o productos mexicanos conocen que se vendan y se distribuyan por el mundo? No son muchos, entre ellos destaca una marca llamada Cemex, Cementos Mexicanos. Es por ello que hoy les quiero comentar de este libro llamado Oro Gris, escrito por Rosana Fuentes, publicado en el 2007 por la editorial Aguilar. Aquí se cuenta la historia de Cemex y de su protagonista Lorenzo Zambrano. En las primeras páginas encontramos la historia de esta familia que a principios del siglo XX fundó esta compañía. Muchísimas cosas pasaron en la primera mitad del siglo XX hasta llegar al año de 1985, cuando Lorenzo Zambrano, después de muchas dificultades, se convierte en el director general de Cemex y comienza una etapa completamente diferente para la compañía. Dos cosas destacan de esta etapa de Cemex. Por ejemplo, comenzaron a comprar compañías de cemento mexicanas y extranjeras. Llegaron a comprar compañías incluso de España para llegar a Europa en esa época de los 80s, 90s. Por supuesto, para poder comprar tenían que tener una compañía muy eficiente, y es aquí cuando Lorenzo Zambrano aplicó un control de calidad riguroso, tan eficiente que se acuñó un nombre para llamar a este sistema llamado Cemex Way, el estilo de Cemex, que ha tenido tanto éxito que es un modelo que se estudia en las universidades del mundo. Voy a poner un ejemplo que comenta aquí en el libro. En Cemex, el cliente común llamaba por teléfono y pedía un camión de cemento el miércoles a las 11 de la mañana. Y en Cemex era muy complicado cumplir con esa fecha y esa hora porque no tenían control de los camiones, de la gasolina, del tráfico, etc. Entonces, un grupo de directivos de Cemex viajó a la ciudad de Houston, donde estaba en la oficina del 911, donde recibían las llamadas de emergencia, y allí los directivos vieron cómo los telefonistas recibían una llamada de emergencia de vida o muerte y tenían que mandar un camión de bomberos o una ambulancia, y todo esto se hacía en una situación enorme de estrés de vida o muerte, pero se hacía sin correr, sin empujar, sin gritar. Simplemente el telefonista seguía una metodología, la persona de la ambulancia también, etcétera, y todo bajo control. Y entonces se preguntaban cómo era posible que en Cemex, que simplemente vendían un camión de cemento, no podían atender un pedido de manera eficiente. También a esta etapa de los 80s, 90 en Cemex le tocó vivir la llegada del internet, una tecnología que aprovecharon desde el primer momento al máximo. Se comenta mucho acerca de lo que llamábamos intrared, que era dentro de una compañía estar todos completamente conectados para ser más eficientes. Llama la atención cuando en este libro se comentan aspectos de la vida privada de Lorenzo Zambrano. Comenta que él nunca se casó, nunca tuvo novia, y en una sociedad como la de Monterrey, muy machista, pues esto siempre era motivo de extrañeza, pero es que Lorenzo Zambrano tenía una personalidad de ser contreras, de ir siempre en contra de lo que ocurría a su alrededor. Por eso tuvo tanto éxito. Me gusta mucho que en el libro se hable de la relación de la cultura con Cemex. Lorenzo Zambrano fue amigo personal de Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura, y se creó un premio de periodismo patrocinado por Cemex que duró muchos años. También otro personaje, un mexicano, Enrique Krause, llegó con dos proyectos, el de la revista Letras Libres y el de la editorial Clio, que producía libros y también documentales. Esta idea, este concepto fue apoyado por Cemex y Lorenzo Zambrano. Y otro muy importante es cuando vamos a Monterrey, podemos ver el Museo de Arte Moderno. Ese museo se creó en los años 90, lo promovían empresarios de Monterrey, pero cuando llegó una crisis económica todos tuvieron que hacerse a un lado y entró Cemex a patrocinar ese Museo de Arte Moderno, que es maravilloso. Incluso Lorenzo Zambrano impuso a su hermana como directora, que hizo una gestión muy buena, extraordinaria.
En este libro Oro Gris también encontraremos un repaso a la historia de México, a la historia de la economía y de algunos gobiernos, comenzando por ejemplo con López Portillo, cuando nacionalizó la banca, cuando trabajaba con el petróleo, cuando hubo crisis económicas recurrentes, cuando llegó Miguel de la Madrid e intentó corregir las cosas, y también cuando llegó Carlos Salinas de Gortari. Aquí se comenta un hecho épico en México, lo que le llaman el pase de charola. El presidente Salinas invitó a los empresarios más importantes del país a una cena para pedirle a cada uno de ellos que les dieran 25 millones de dólares para apoyar la campaña del candidato del PRI. En esa cena estaba Lorenzo Zambrano. Ya se imaginarán cómo le cayó esa cena. También habla de aspectos internacionales que afectaron la economía a nivel mundial. Se concentra mucho en lo que es la ex Unión Soviética, Rusia, Perestroika, Glasnost, Mikhail Gorbachev. Excelente, muy buenas referencias. También hay un caso que se explica aquí en el libro, cuando llegó un barco cargado de cemento al puerto de Altamira, Tamaulipas, a principios de los 2000, y Cemex hizo todo lo posible por impedir que descargara su cargamento de cemento, porque era más barato, decía que era pirata, que no tenía permisos, etcétera, etcétera, y logró que no descargaran el cargamento de cemento. Sin embargo, ahí mucha gente volvió a acusar a Cemex de intentar ser un monopolio. El libro y la personalidad de Lorenzo Zambrano pueden tener su punto culminante cuando él llegó a ser presidente del Consejo de Administración del TEC de Monterrey, un puesto que estaba reservado para la familia Garza Sada, y de pronto entró Lorenzo Zambrano como un reconocimiento a su actividad empresarial, a su empuje, a ser un empresario exitoso en México y en el mundo, algo fuera de serie. Para mí creo que es un punto muy importante. Él falleció hace como unos 5 años y su recuerdo y su entusiasmo, su forma de hacer negocios sigue vigente en las mejores universidades del mundo, y por eso yo recomiendo este libro Oro Gris del 2007, pero seguramente hay otros libros que hablan de su personalidad y de su forma de trabajar. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.